Vamos a hablar de lo que es la escritura terapéutica. La escritura terapéutica es una herramienta, es un recurso que nos va a permitir conocer y gestionar nuestros eventos internos, es decir, pensamientos, emociones, sensaciones corporales, recuerdos, que influyen en la forma que tenemos de vernos a nosotras mismas, a las demás personas y al mundo en general. Poder hacer esto, este proceso de introspección, de conocimiento, de iluminar esto, nos permite tomar conciencia. Y al tomar conciencia, puedo alumbrar estas cosas que estoy experimentando, tanto las que experimento en el momento presente, como los hechos que atravesé en el pasado, así como los pensamientos que pueden venir acerca del futuro. Si tengo más conciencia, entonces puedo responder, es decir, estoy alejada del automatismo, alejada del piloto automático, de la reacción, y hay un espacio de dilación entre lo que ocurre y lo que yo hago, la ejecución o no de mi conducta. Porque si soy más consciente, entonces puedo elegir. Tengo muchísima más libertad. La escritura terapéutica es como un puente para poder ir desde nuestro interior hacia el exterior y así vincularlo con lo que nos pasa y explorarlo para sanar lo que haya que sanar. Se puede utilizar para trabajar diferentes cosas. La autoestima, las heridas de nuestra niña interior, para organizarnos mentalmente, para armar objetivos, entre otras cosas. Cuando hablamos de, por ejemplo, trabajar la niña interior, no hablamos necesariamente de ir al pasado y quedarnos ahí metidas, sino de trabajar las consecuencias de lo mismo. Si yo trabajo mis creencias actuales, nucleares, que hacen que yo actúe de determinada manera, sienta de determinada manera, estoy trabajando al pasado. No necesariamente hay que ir, quedarse a escudriñar en una inversión exorbitante de tiempo el pasado en sí mismo. ¿Para qué haríamos esto? ¿Para qué nos dispondríamos a escribir? Básicamente porque estamos hechas de palabras. Nuestra mente está inquieta todo el tiempo. Es como un monito que salta de rama en rama, un pensamiento o de venir de otro pensamiento. Es constante, no para. No hay un botón de apagado de nuestra mente. La atención pasa de un pensamiento a otro. Y entonces es muy fácil confundir lo que pasa por nuestra mente con la realidad, con la certeza. Si nosotras escribimos, podemos tomar distancia y observar esos pensamientos. Al observarlos, es decir, la metacognición, lo que puedo hacer es reflexionar sobre los mismos y no identificarme, fusionarme o confundirme con los pensamientos. Porque nosotras no somos nuestros pensamientos, así como tampoco somos nuestras emociones, que obviamente van a estar asociadas con nuestros pensamientos. Cuando hablamos de escritura terapéutica vamos a hablar de una narrativa personal. Las palabras nos hacen permanecer en el tiempo, inclusive cuando hemos muerto. Seguimos vivas a través del lenguaje, a través de la palabra, en las acciones que hemos hecho y modificado vidas de otras personas, en los valores que hemos dejado. A través de la palabra permanecemos. Nos permite esta narrativa personal conocernos más a nosotras mismas, ser más conscientes, descubrir cómo nos hablamos, cómo nos nombramos, el concepto que tenemos de nosotras mismas. Esto se asocia con el autoconcepto, con la percepción que tenemos y con la estima, el valor que tenemos de nosotras mismas. Y así, al desvelarse, al poner una luz sobre esto, si hace falta, se puede cambiar. Trabajar con la narrativa personal nos permite poder salir de esa narrativa que parece una estructura que se ha dado a lo largo del tiempo, como si la historia de nuestro pasado o lo que nos contaron que somos fuera la consecuencia determinada y estática de nuestro yo actual, para poder estar en el momento presente. No hay un yo definido, una identidad única construida en la infancia que no se modifica más y se cristaliza. Somos cambio, somos modificación, somos evolución.
Somos conocimiento, cambiamos de idea, de formas de pensar, cambiamos de valores. Entonces, esta narrativa personal nos permite entender que no somos un yo estático y estructurado, que este yo va cambiando con el tiempo, que se modifica, que no estamos determinadas o predeterminadas por una narrativa. Y si yo no estoy determinada por una narrativa, porque no soy el producto estático de mi crianza, puedo elegir. Y si puedo elegir, puedo construir mi propia historia. Escribimos porque nos permite soltar, nos va a permitir entonces elaborar, nos permite observar nuestras emociones, las que tenemos acerca del momento presente e inclusive acerca del pasado. También, ¿por qué no?, la incertidumbre, la ansiedad que nos puede despertar el futuro. Así también podemos abandonar, a través de la escritura, imágenes que sean dolorosas, porque a veces es a través del lenguaje la única forma de gritar a viva voz aquello que nos ha pasado. Escribir nos permite encontrar nuestros propios valores. Los valores son como guías, son esa luz que es hacia ahí, hacia donde vamos. Es aquellas cosas que son importantes para nosotras. Y eso implica poder escribir nuestro propio guión, modificarlo. Esto que decíamos recién, no somos la historia que nos contamos, somos algo más. Somos responsables de nuestra vida. Hay un montón de cosas sobre las cuales no tenemos control y está claro. Pero sí tenemos el control, o el gobierno en realidad, es decir, manejar, llevar el timón hacia donde nosotras queremos. Tenemos un montón de campo de acción. Cuando somos personas maduras, nos responsabilizamos de nuestra vida y podemos elegir el camino que queremos hacer. No significa que será sin obstáculos, pero estamos eligiendo. Sanar es eso, ser conscientes de lo que nos ocurrió y no vivir en base a ese pasado que se construyó, sino a la responsabilidad. Sanar es aceptar, ser responsable y elegir qué hacer desde ahora en adelante. Escribir es un recurso personal. La escritura terapéutica es eso, es escribir para ganar libertad, porque hay distancia con los pensamientos, y así los puedo observar, es lo que les decía antes. No estoy pegada y fusionada con el pensamiento. Lo saco, lo observo, lo veo, y al observarlo puedo elegir. El objetivo no es analizarlo. Analizarlo no trae buenas cosas. Es observarlo, ponerlo en tela de juicio y aprender a dejar que se vaya. Haciéndonos preguntas, por ejemplo, una vez que lo observo. Evidencias que tengo a favor y en contra de este pensamiento, qué es lo peor que podría pasar. ¿Qué hago si suelto este pensamiento, esa creencia, esa estructura, esa narrativa sobre mi infancia? ¿Qué me diría otra persona si pensara eso? ¿O qué consejo le daría yo a una amiga? Entonces, el objetivo es, escribo, no para quedarme ahí analizando y revolviendo siempre lo mismo. Así no se llega a ningún lado. Sino para observar, poner en tela de juicio los pensamientos o sacarlos simplemente para poder dejarlos pasar. Escribir nos permite ser nuestras propias protagonistas, contar la historia desde nuestro lado, desde nuestra perspectiva, desde nuestra mirada, con un final que aluda a esto, a la responsabilidad que les decía antes, a elegir nuestra propia vida, a que no somos el resultado de algo que nos fue impuesto. Sanar es aceptar. Aceptar las cosas no significa que me gustan, no significa que esté de acuerdo, no significa que me parezcan bien. Significa que entiendo que no se pueden cambiar y que si sigo luchando frente a eso que me pasó, que es doloroso, voy a sufrir. Y la forma de sufrir es a través del lenguaje. Porque es repetir aquello y es darle un plus, meterle un peso extra a aquellas cosas que me resultaron dolorosas. Entonces, si acepto y me hago cargo de mi vida desde el aquí y el ahora en adelante, puedo elegir mi camino.
La escritura terapéutica tiene un montón de beneficios. Primero, nos permitimos la autoobservación, la introspección, el análisis acerca de nosotras, donde estamos solas, sin juicio, donde nos permite tomar conciencia acerca de esas creencias que son arraigadas, que son como ese núcleo que está ahí, que se construyó en la infancia, obviamente, y que hoy lo tenemos y a veces es difícil de ver. A veces inclusive no lo vamos a descubrir del todo, pero sí nos podemos acercar a esas creencias, a esos pensamientos. Y podemos aprender a confrontarlas para poder avanzar y entonces tener así una vida muchísimo más plena. ¿Qué no es la escritura terapéutica? Es lo que yo les decía antes. Sí es trabajar, es autoexplorarse, pero no es desahogarse en el papel para quedarse en los pensamientos y no salir más de ahí. Eso es rumia, eso es agarrar el pensamiento, analizarlo, masticarlo, darle más vueltas, volver a alimentarlo y se termina convirtiendo en un monstruo enorme. Eso no me sirve para nada. La idea es pasar a la acción, salir de ese lugar, en lugar de alimentar y hacer más grandes los pensamientos. ¿Qué hace nuestro cerebro cuando escribimos? Se activan diferentes áreas del lenguaje, de la memoria y de la motricidad. De la corteza motora para el movimiento de la mano. El lóbulo frontal para la planificación y la organización de ideas. El parietal para la información sensorial. El lóbulo temporal tiene que ver con la recuperación de la memoria y la corteza visual con la supervisión de lo que estamos escribiendo. En este proceso también se va a involucrar la conexión entre ambos hemisferios, que es lo que ocurre cuando estamos escribiendo. Y esto permite la coordinación entre la creatividad y también entre la lógica. La escritura terapéutica tiene un sustento a través de determinados estudios que se fueron haciendo. Weinberg se dedicó a estudiar cómo podía funcionar la escritura terapéutica en situaciones donde se habían producido eventos traumáticos, eventos displacenteros, que generaran muchísimo malestar. Entonces se dedicó a investigar con 46 estudiantes universitarios y se les pidió que escribieran 20 minutos durante 4 días a la semana. Ese grupo, obviamente, en las investigaciones tenemos dos grupos, uno para controlar cómo funciona la terapéutica y el otro para ver qué pasa si no se hace y ver si la herramienta funciona. Este grupo se dedicó a escribir estos 20 minutos durante 4 días sobre experiencias traumáticas, mientras que los otros escribían sobre cualquier otra cosa. Los resultados mostraron, por eso estamos hoy trabajando con escritura terapéutica, que el grupo experimental tuvo una mejora significativa en el sistema inmune, una reducción del 50% en visitas al centro de salud, mejora del estado de ánimo y menos enfermedades con un seguimiento de 6 semanas después. La escritura terapéutica es importante porque tiene una base de estudios realizados. En relación a cómo escribimos, esto obviamente va a estar asociado, no determinado. Recordemos, eso es súper importante entender, que el pasado no nos determina. Nos influye, nos marca, nos moldea, pero no somos una estructura fija. Entonces, ¿por qué escribimos de determinada manera? Va a estar asociado a cómo aprendimos. Si ese proceso fue desde la flexibilidad, desde la libertad, desde un acompañamiento amable, o si fue desde la crítica o si fue desde el castigo. Desde ahí pueden surgir los juicios. Y esto hay que registrarlo. La evaluación negativa. Hay que tomar nota de esos pensamientos que aparecen para poder o bien confrontarlos o bien dejarlos ir. Muchas veces este es un obstáculo en la escritura. Por más que la escritura terapéutica es personal y no hace falta mostrársela a nadie, muchas veces me refiero afuera de un proceso donde se esté haciendo un trabajo específico, pero igual esa crítica puede aparecer. Entonces, hay que observar qué es lo que nos está diciendo acerca
de la estructura que fuimos adquiriendo cuando aprendimos a hacerlo. Obviamente tenemos que tener un espacio personal en distintos aspectos. Uno tiene que ver con, elijamos un cuaderno que nos guste. Cuando hablamos de escritura terapéutica, lo ideal es hacerlo a mano. No es lo mismo que hacerlo digitalmente. Elijamos un cuaderno que nos guste, que nos atrape, que nos resulte agradable. Invirtamos tiempo en el proceso de ir a elegirlo. Vayamos a una librería, vayamos a otra, busquemos lo que nos gusta, las formas y con hojas punteadas, lisas, lo que nos resulte mejor. Porque nos tiene que atrapar, porque es ahí donde vamos a guardar nuestras cosas. Por eso en general se recomienda tener dos, uno chiquitito para tenerlo con nosotras y otro más grande para hacer los ejercicios. Es bueno tener un cuaderno de escritura o diario que sea cotidiano, donde podamos acceder ahí a nuestros recuerdos, nuestros anhelos para sanar determinadas experiencias. También es importante buscar con qué escribimos, si el lápiz, la virome, lo que sea que nos permita que la mano fluya, que no nos detenga. Otro punto importante, diría uno de los más importantes, es el tiempo. Y es cierto, no siempre hay tiempo. En la agenda a veces está llena, tenemos obligaciones, tenemos responsabilidades. Por eso hay que aprender, muy importante, a gestionar nuestro tiempo para quizás agendar una cita con nosotras mismas. A veces no queda otra forma de hacerlo. Y si un día no se puede, si el hábito se rompe, no importa, se vuelve, se retoma, sin juicio, sin crítica, un día a la vez. Sustancial, que sea un espacio libre de tecnología, sin interrupciones, sin redes sociales, salir de ahí. Buscar un espacio físico, no significa que tenemos que tener un lugar especial en la casa para poder hacerlo. No, pero si lo hacemos, no sé, sentadas en la cama o en un sillón y hay una mesita al lado, poner si nos gustan las velas, los saumerios, fotos que nos resulten importantes o tener nuestro cuaderno adentro de no sé, una bolsita de tela donde tenemos cosas que son significativas para nosotras, tener almohadones, estar cómodas y que sea ese nuestro espacio de trabajo, lo cual no significa que no podamos tener un escritorio móvil y lo hagamos en un café o lo hagamos en otro lado, en una plaza. También tenemos que tener espacio mental, porque vamos entrenando nuestra mente y así es ahí donde vamos a poder escribir acerca de nosotras mismas. La temática sobre la que vamos a escribir obviamente va a ser una temática que nos conmueva, sobre algo que vamos a querer sacar. Y la idea es que podamos historizar. Es como si nos convirtiéramos de golpe en escritoras y no quedarnos cristalizadas en esa narrativa. Poder observar qué hacemos, qué pasó con las conductas de las otras personas, qué las motivó. No el porqué, las causas y las culpas, sino un análisis de las funciones que cumplieron esas conductas. ¿Qué ha significado? Y otra cosa muy importante es el compromiso y la autodisciplina. A veces son palabras no muy bien vistas el tema de la autodisciplina, pero a veces lo único que tengo que hacer es eso, sentarme. Autodisciplina puede ser pensada como esto me motiva intrínsecamente porque para mí es un valor de autocuidado la escritura terapéutica, poder observar, analizar y elegir qué quiero hacer con mi vida. Eso también es autodisciplina. Si no se puede, no pasa nada. Se vuelve al otro día. Siempre un día a la vez. Obviamente van a aparecer obstáculos, el autojuicio, la crítica, que eso es lo que podemos encontrar al principio. Podemos también poner estos pensamientos en ese lugar, escuchar nuestra voz interior y cómo nos habla. Y obviamente aprender, a pesar de todo, a tener la continuidad. Y por último, antes de pasar a los ejercicios y la práctica, vamos a hablar de las 7 reglas para escribir de Natalie Goldberg. Que la mano se mueva, no dejando espacio, no dejando endija para la censura. Escribo sin parar, sin mirar, ay, la ortografía, qué feo que queda esto, la frase podría quedar mejor de otra manera. Estamos haciendo escritura personal, no escritura creativa. Igual inclusive en esos casos, hay que dejar que fluya. Después se corrige en todo caso en esos momentos. Pero acá estamos hablando de nosotras y es para nosotras. Soltarse, perder el control, dejar el juicio de lo correcto o lo incorrecto, que es lo peor que puede pasar mientras estamos escribiendo. Seguir el primer impulso de lo que viene a nuestra mente y lo que queremos sacar.
no preocuparnos por la gramática o por la ortografía y escribir, aunque nos duela y aunque sea difícil. Pasemos ahora a la práctica.